El Centro León es un museo y centro cultural. Como tal, resguarda, investiga y exhibe el patrimonio cultural dominicano, representado en sus colecciones de arqueología, etnografía y artes visuales. El proyecto de investigación colaborativa y capacitación basada en intercambios en gestión de colecciones desarrollado por el Centro Cultural y auspiciado por el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural del Gobierno de los Estados Unidos, tiene por objetivos el fomentar la investigación, la preservación y la difusión de la cultura a través de la gestión de las colecciones del Centro León, así como promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre especialistas de la República Dominicana y también de los Estados Unidos. Esta iniciativa permitió digitalizar una selección de piezas de la colección de arqueología y etnografía y así realizar un conjunto de productos audiovisuales, publicaciones digitales, registros en videos de actividades, cápsulas educativas, podcasts y documentales están hoy a la disposición de los públicos y audiencias, ofreciendo una valiosa oportunidad para conocer la riqueza cultural de nuestro país. En nombre de la familia León, de nuestra fundación y el Centro León, agradezco a la Embajada de los Estados Unidos su apoyo a este tan significativo proyecto que nos ha permitido desarrollar nuevas capacidades y enfrentar desafíos para la puesta en valor del patrimonio que resguardamos. Esperamos que sus frutos contribuyan al conocimiento de nuestras raíces y que ese pasado, que nos habla por medio de objetos y manifestaciones, nos ayude a construir un futuro más promisorio para nuestra nación, ya que si no se camina por la tradición, no es posible llegar a una innovación sostenible. Muchas gracias. Fradique Lizardo Barinas, 1930-1997. Folclorista, ensayista e investigador. Nació en Santo Domingo el 2 de agosto de 1930. Se formó con Flérida de Nolasco, con quien realizó su primer curso sobre folclor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dedicó su vida al estudio de la cultura dominicana mediante estudios de campo, en los cuales documentó cantos y danzas campesinas, los cuales recreó con distintos grupos de baile que formó. Fue director fundador del Ballet Folclórico Nacional en el año 1981. El Centro León es depositario del Fondo Fradique Lizardo de Folclor Dominicano, declarado Registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe por la UNESCO en 2014. Yo pienso que las culturas tradicionales que manifiestan lo que es la producción inmaterial a través de la danza, de la música, del canto, de la tradición oral, pienso que tienen una función comunicativa. La función social es la meta, como es el objetivo de todas estas manifestaciones. Reunir a la gente para expresar alegría, reunir a la gente para crear colaboración, reunir a la gente para que la cooperación sea una práctica vivencial que permita cohesionar y dar sentido de pertenencia a las comunidades. Yo pienso que Fradique le dio mucho al conocimiento del folclore en la República Dominicana. Tal vez él no recibió mucho del país. Fradique vivía muy modestamente, era un incansable trabajador, él daba clases de folclore, recuerdo, en la Universidad Central del Este. Paseó el país entero en actividades que él se pagaba. Las investigaciones que Fradique Lizardo la costeaba él. Lo conocí un poquito más personal cuando estaba haciendo excavaciones arqueológicas en la Isabela de Puerto Plata, que pude localizar con otro antropólogo el cementerio del segundo viaje de Cristóbal Colón. Y estaba excavando, era en Semana Santa, y él apareció
porque quería estudiar una manifestación de Luperón llamado los cochías, que son una gente que se visten, o se vestían, yo no sé si está vigente, hacían una máscara con la cadera de las vacas y salían en Semana Santa. Entonces él nos fue a visitar, se quedó con nosotros, participó en la excavación arqueológica, y ahí me di cuenta que Fradique era una persona que tenía una sensibilidad para cualquier tipo de conocimientos, in situ, en conocimientos culturales, no tiene que ser folclóricos, culturales, también puede ser arqueológicos o de otro tipo. Una figura extraordinaria que merece ser pues relevada en su importancia. Yo valoro la participación del maestro Fradique en términos de que nos enseñó a situar todo el tema del montaje escénico, de la proyección escénica de lo llamado folclore, desde la investigación participante, llegar hasta las comunidades y vivenciar la manera de hacer y organizar desde el espacio toda la simbología que iban situando para crear o representar su espiritualidad y su manera de ver el mundo. En una conferencia que él dio y que yo asistí, encontramos unos niveles de acercamiento y ahí nació una amistad durante muchos años de compartir investigaciones, de compartir todo lo que eran esa relación de búsqueda, esa relación de creatividad. Conocí a Fradique Lizardo en el año 1976. Había ingresado en ese tiempo a la Escuela del Ballet Folclórico Dominicano, el cual había sido fundado en el 1975. Años después, él hace la escuela y hace una convocatoria pública para que todo aquel que deseara bailar participara. Fueron jóvenes de diferentes barrios. Él le hacía una audición y entonces inmediatamente, si tenían las características que él estaba persiguiendo, entonces ingresaban a la Escuela del Ballet Folclórico Dominicano. En ese entonces había maestros para los 3 niveles de la escuela, pero Fradique Lizardo siempre se encargaba de darnos las teorías de lo que eran los bailes que estaban sustentados en su investigación. La primera gran aporte de Fradique, su primera lucha, era que hasta ese momento toda la presencia de la herencia negra, de la cultura africana, no solamente era invisibilizada, sino negada y distorsionada por la mayor parte de las élites, a tal punto que no había enseñanza de la esclavitud en la República Dominicana. No habían señalamientos a ningún nivel de los aportes de la cultura africana. Y por lo tanto, estábamos huérfanos de poder entender que a veces la gente se paraba frente al espejo con una ñata y una bemba y un alambrito de cabello y se creía madre de la madre patria. No estaba el papá, éramos huérfanos. Y la labor de Fradique fue enrostrar, hacer una ruptura con esa invisibilidad, hacernos entender que ser negro no era una avergonzarnos, sino que era una dimensión de orgullo para poder definir lo que somos. Nosotros, es verdad, no somos africanos, pero tampoco somos españoles, ni siquiera una suma. Nosotros somos una síntesis, nosotros somos algo completamente nuevo. Indudablemente resalta el elemento afrodescendiente en nuestra cultura. Él lo hizo valer, más que nadie, creo yo, ¿no? Había cosas, no es que cuando Trujillo había un ballet negro y un ballet blanco, pero era fancy. El verdadero estudio y la verdadera revalorización
de todas las elementos de ascendencia afro, las establece o las resalta Fradique Elizalde con su primer repertorio. Pero realmente lo más importante es cómo Fradique no solamente inicia y prioriza la investigación en el trabajo del folclore, tecnifica los procedimientos, sino también focaliza temas que habían sido marginados del estudio folclórico dominicano, como es el tema de la africanía, cómo replantea el papel de la africanía en el folclore dominicano. Por lo tanto, no es solamente un aporte de tipo metodológico, de técnicas y de gestión, como lo fue, porque fue gestor del ballet folclórico dominicano, que ha sido el más grande ballet dominicano, sino también un investigador, un acucioso trabajador en el campo de las investigaciones, y eso le dio una autoridad bastante sólida como folclorista. No me acuerdo que junto a él fuimos a ver varias fiestas de palo en zonas, en comunidades rurales, en los batelles, y Fradique, bueno, él era alguien que se sentía muy identificado y que lo vemos cada vez que sonamos una pimentosa tambora en un merengue. Yo pienso que Fradique, las obras de Fradique, porque fueron varias, muchas de ellas auspiciadas por nuestra fundación y por el Museo del Hombre Dominicano, contribuyeron de una manera determinante al estudio de lo que hoy se conoce como la africanía en nuestro país. Yo pienso que las investigaciones de Fradique han contribuido a poner en su lugar, en su justo lugar, las aportaciones de África a lo que hoy es el pueblo dominicano. Bueno, cuando abordamos ese tema de la cultura de las y los afrodescendientes y del todo el conglomerado social que habita las Antillas, tenemos que la sonoridad y el baile y el canto, que en sus manifestaciones están integradas, no están separadas, sino que en un mismo conglomerado podemos observar a los que cantan, a los que tocan, a los que bailan, y también vemos cómo se intercambian esos roles. En 1822, cuando ocurre la invasión haitiana de nuestro país, que fue a principios de febrero, el panorama musical de la zona estaba más o menos igualado. En el sur de los Estados Unidos existía la mezcla de ritmos africanos hechos con instrumentos occidentales, porque a los esclavos de esa zona no les permitían tener sus tambores, y ellos sus ritmos los hacían o con palmadas o con los instrumentos que ellos pudieran de los blancos. Y ellos hicieron el invento de lo que se llama hoy bass to bass, para poder suplir en algo los ricos instrumentos que les tenían prohibido. Fradique es un personaje que llenó un gran momento en mi vida. Yo fui realmente quien lo solicitó a Fradique para entrar en su grupo. No fue él que me solicitó a mí, porque me di cuenta de que él estaba tratando de hacer algo importante, y así mismo fue. El hecho de que él rescató lo que los investigadores anteriores habían podido rescatar, pero también los que él pudo encontrar acercándose a la gente del campo, del interior. Canciones que se han quedado en el recuerdo, prácticamente olvidarse, y no fuesen, si no hubiese sido por Fradique, que las protegió. Están en la historia. Fradique fue uno de los motores que me impulsó a que siguiera estudiando. Eso ya en mi parte profesional.
Luego después, al año de estar en la escuela, él me dio la oportunidad de darle clase a los primeros niveles de la escuela, la parte infantil. Y posteriormente, en el año 80, entonces, cuando se comienza a hablar en el Centro de la Cultura de Santiago de hacer un grupo de proyección, porque obviamente que estaba Bellas Artes, pero el Centro de la Cultura era un centro de difusión, sin embargo hizo escuela. Y Fradique es llamado a ese proyecto y entonces me lleva de la mano. El maestro Fradique Lizardo para mí representa una persona y una imagen y una filosofía de vida que adquirí desde muy joven a partir de 1982. De él adquirí lo que es la conciencia social y el amor por nuestra identidad en la República Dominicana. Y por supuesto, la capacidad técnica para desarrollar su legado, tanto durante su vida como posteriormente después de su muerte. A partir de mi proximidad al maestro Fradique, mi vida cambió definitivamente hacia una forma de la danza nueva para mí, aunque ya yo había incursionado en otros grupos folclóricos, pero el tipo de trabajo que hacía el Ballet Folclórico Dominicano de la mano de Fradique era mucho más excelso, más amplio, más profundo, y me inició a mí en otras formas de investigación, otras formas de expresión misma de la danza folclórica, y me cambió la vida. El Fondo Fradique Lizardo de Folclore Dominicano es uno de los acervos culturales más importantes que tiene el Centro León, y yo me atrevería a decir que es uno de los acervos culturales más importantes que en estos momentos tiene el país, desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de constituir un recipiente de acopio donde hay una parte importante del quehacer cultural popular en República Dominicana. El Fondo Fradique Lizardo del Folclore Dominicano reúne la cantidad diversa de documentos, objetos, correspondencias, fotografías y otros elementos que fue guardando en toda su vida el más grande folclorista que hemos tenido en la República Dominicana, Fradique Lizardo. Y parece que él, en un sentido que tenía de conservacionista o de lo que le llaman documentalista, fue guardando cosas, y es un rico documento variado que posee el Centro León y que fue parte de una donación que se hiciera para los fines de dar a conocer esos documentos del fondo. Bueno, el fondo nace, yo diría que desde que Fradique comenzó a investigar, a crear, a adentrarse en el mundo del folclore y de la cultura popular. El fondo nace con el quehacer de Fradique Lizardo a lo largo de toda su vida. En su momento, luego de su fallecimiento, se acerca a la familia, comienzan unas conversaciones para organizarlo, estudiarlo y ponerlo en valor. El fondo es sumamente diverso. Yo lo voy a clasificar en tres grandes grupos. Hay un conjunto documental muy voluminoso, donde están todos los documentos elaborados por Fradique Lizardo o en relación a Fradique Lizardo. Los documentos que él escribió, los documentos que él estudió, es decir, porque ahí están también en el fondo las fuentes de las cuales Fradique tuvo y buscó información
para desarrollar sus estudios, para desarrollar sus prácticas folclóricas. Está el epistolario de Fradique. Están todas las cartas de Fradique. Las que él escribió, las que él recibió. El otro conjunto, no menos importante, es el conjunto de documentos sonoros que Fradique fue construyendo y apoyándose en él durante toda su vida, su trabajo. Una gran cantidad de cintas. Estamos hablando de esas cintas de carrete, que buena parte de ellas ya han sido digitalizadas con apoyo de la Fundación Grammy. Todavía se trabaja en la digitalización de otra parte, o sea que es un proceso que nos está llevando tiempo, porque es un proceso complejo, es un proceso muy cuidadoso. Y está el otro conjunto, que es el conjunto de objetos. O sea, donde hay objetos que pueden ser caretas de carnaval, bueno, hasta el pasaporte de Fradique. Nosotros hemos celebrado aquí un encuentro de folclore, Fradique Lizardo. Hemos puesto ya varios cuadernos de folclore Fradique Lizardo, que reúnen los artículos de Fradique Lizardo. Vamos por 3 tomos del epistolario Fradique Lizardo, que reúne los documentos, las correspondencias de Fradique. Hemos hecho debates, conferencias, publicaciones, además de lo que fue obviamente su declaratoria por parte de la UNESCO, de Uruguay. Y también tenemos en exposición objetos que forman parte de la colección, como la bibliografía de él, que está también aquí en la biblioteca y mediateca del Centro León. Fradique tenía una investigación de alrededor de casi 80 bailes recogidos, de unos que se perdieron, otros que están, pero zapateo dominicano en sus 4 variantes, el chenche, la yuca en sus 2 variantes, todo lo que es la cultura cocola en San Pedro de Macorís, momis, white India, el baile del buey, todo eso fueron coreografiados por él, obviamente con personas que eran nativos y que le habían enseñado el bambulá, el carabiné. Mire, si vamos a hablar de folclore, pasapié, todo lo que usted está viendo ahora, necesariamente Fradique lo investigó. Y luego las personas que no fueron de su escuela o son coreógrafos, han hecho coreografía, pero es fundamentado en lo que él hizo primero, porque esos bailes, aunque estaban en el campo, no se bailaban. La gente no lo tenía en cuenta. Tiene que ser a partir de Fradique cuando se comienzan a ver que el folclore no solamente son aquellos pequeños bailes, sino que hay una décima, que hay una copla, que hay un juego infantil, que hay un cuento. Todo eso viene a partir de él, coreografiado uno y jugado otro. Creó una cadena de transmisión del folclore danzario, del folclore musical, a través de sus iniciativas. Estamos hablando de que Fradique está presente en la creación del ballet folclórico nacional. Creó grupos de representación folclórica. El caso, por ejemplo, aquí en Santiago, del ballet folclórico de Santiago, es imposible hablar de esa compañía, que es una compañía muy meritoria, sin decir que Fradique fue esencial en su formación y en la preparación de los bailarines. Pero Fradique también proyectó el conocimiento del folclore dominicano a nivel internacional, sobre todo a nivel caribeño. Sí, Fradique estableció contactos, estableció relaciones e hizo acciones que permitieron que el folclore dominicano tuviera presencia también en otros espacios, sobre todo caribeños. O sea que la obra de Fradique es indispensable. No es posible estudiar el folclore dominicano, no es posible transmitir el folclore dominicano a través
digamos, de la formación de grupos o a través de la enseñanza del arte, de la educación artística, sin hacerlo desde la obra de Fradique Lizardo. Esa es su gran importancia. Todos los grupos necesariamente tienen que bailar la coreografía de Fradique Lizardo y apoyarse en sus investigaciones. Si alguien te va a hablar de un bambulá, por poner simplemente un ejemplo, difícilmente pueda tener una teoría propia. Necesariamente tiene que ir a los libros de consulta que hizo Fradique. Por eso que él es tan grande, por eso es que es tan inmenso. Porque no solamente recogió el folclore, sino que se encargó de escribirlo, de documentarlo por libros, por grabaciones, por charlas. O sea, todo lo que hoy se conoce como folclore en la República Dominicana, sustentado dentro de un método y dentro de algo pedagógicamente, tiene que ver con él. Y eso está en las universidades, en esta escuela, en el sistema de educación formal en la República Dominicana. Los libros de Fradique tienen que ser necesariamente libros de consulta, porque el que vaya a investigar algo ahora tiene que ver un antes y un después, si lo va a hacer de manera seria, como se hacía, como él lo describió y como se está haciendo ahora. Es un marco de referencia para cualquier investigador, coreógrafo o intérprete en la República Dominicana. O sea, que Fradique, el aporte que él ha hecho es un aporte inigualable y es el príncipe para mí del folclore dominicano.